amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Sexta guía: Cómo entrenar independiente. Patrón complejo número 3. Cuidado al centralizar tu rey en el final. Tan pronto como damos nuestros primeros pasos en el ajedrez, aprendemos ciertos patrones y principios que sirven para simplificar nuestra toma de decisiones. Este es un proceso de aprendizaje natural para alguien con conocimientos limitados sobre un tema complejo, ya que desea confiar en lo que funciona en la mayoría de los casos. Sin embargo, a medida que los jugadores adquieren más experiencia y conocimientos sobre ajedrez, se dan cuenta cada vez más de que estos principios no están grabados en piedra y que, en algunos casos, seguirlo no solo es ineficaz, sino que incluso puede ser dañino. Hasta donde se conoce, esta noción fue explorada por primera vez en la literatura de ajedrez por John Watson en Secrets of Modern Chess Strategy como independencia de las reglas. El libro se llama en español Secretos de la Estrategia Moderna de Ajedrez. Si bien ha habido ciertos debates sobre esta idea y quizás el gran maestro Jonathan Rawson lo describió con mayor precisión como Trans-Rules en Chess for Zebras o Ajedrez para Cebras, creo que es seguro decir que cuanto más consciente es un jugador de las excepciones, de las cableadas reglas y principios clásicos del ajedrez, mejor será su comprensión del juego y más fuerte será. Mi impresión es que normalmente aprendemos las excepciones a los patrones y principios típicos de forma espontánea, en lugar de como parte de un estudio organizado. Por ejemplo, hace varios años, un curioso par de ejemplos que refutan la regla de oro del final "centraliza tu rey" me llamó la atención en partidas de torneos de primer nivel. Luego de este comentario, iremos directamente a la posición que nos interesa sin comentar los movimientos previos de la apertura y el medio juego. Este encuentro entre estos dos jugadores actuales comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, G3, C6, caballo F3, D5, dama B3, A5, C por D5, A4, dama D1, C por D5, alfil G2, alfil G7, enroque corto, caballo E4, caballo C3, caballo C6, E3, enroque corto, caballo D2, caballo por C3, B por C3, dama A5, torre B1, alfil F5, torre por B7, alfil D3, torre E1, torre de A B8, torre por B8, torre por B8, alfil A3, dama por C3, dama C1, dama A5, torre D1, torre C8, dama C5, E6, dama por A5, caballo por A5, alfil F1. Este final simétrico puede parecer empalagoso a primera vista, pero como pronto descubriremos, aquí hay más de lo que parece. Wei Yi decidió intercambiar los alfiles con alfil por F1, dejando a las blancas aparentemente sin otra opción en cuanto a cómo recuperar en F1, rey por F1. Un error. Sin embargo, esta respuesta natural es un gran error. Recuerde que siempre nos comentan que el rey hacia el centro del tablero. Es uno de esos movimientos que hacemos en piloto automático, porque ¿cuándo es malo centralizar a tu rey en un final tranquilo como este? Bueno, como muestra la continuación del juego, incluso las decisiones extremadamente obvias deben verificarse.
En lugar de movimiento de la partida, las blancas deberían haber recapturado en F1 con torre por F1. Esto no solo bloquea al rey, sino también descentra un poco a la torre. Sin embargo, solo con esta jugada puede mantener el equilibrio, como se puede ver en las siguientes variantes. Alfil F8. En caso de entrar en la segunda fila con torre C2, seguiría torre C1. Y ahora es prácticamente forzado torre por C1, puesto que la respuesta torre por D2 ganando una pieza es un grave error debido a torre C8 jaque, alfil F8 y alfil por F8, y como mínimo las negras pierden el caballo de A5. Así que después de torre por C1, alfil por C1 y alfil F8 conduce a un juego igual. Alfil F8 en lugar de torre C2 sigue torre C1, torre por C1, alfil por C1, similar a un comentario anterior donde la posición es igual. Regresemos a la partida con rey por F1. El negro ahora continuó con alfil F8, una jugada muy buena como habíamos visto anteriormente, pero ahora con el rey en F1 la situación cambia considerablemente. Las negras tenían la opción de torre C2, pero en ese caso las blancas igualan con torre C1 y el rey en F1 está mejor ahora que en el comentario anterior, pero después de la jugada alfil F8 la situación es completamente distinta. El blanco capturó alfil por F8. Un grave error era ahora torre C1, como habíamos visto anteriormente. El rey de las blancas está en una situación muy mala. Detenga aquí el vídeo y encuentre las razones de esta afirmación. ¿Por qué torre C1 es un grave error? Efectivamente, las negras pueden responder aquí con caballo C4, con una posición ganadora. Aquí podemos ver por qué rey por F1 estaba mal. Las negras amenazan con tomar en D2 con jaque. Si el rey hubiese estado en G1, esto no habría sido un problema. La duda es que si Vitiugov se había perdido este detalle táctico al recuperar con el rey en F1. Seguiría, por ejemplo, caballo por C4, pero ahora alfil por A3, torre C3, alfil B4, las negras ganan al quedarse con una pieza extra. Regresando, alfil por F8, rey por F8, torre B1. El problema de las blancas es que ya no pueden evitar la intrusión de la torre enemiga a través de la columna C con torre C1. Sin embargo, podría haber luchado mucho más obstinadamente por las tablas con caballo F3, seguido de torre D2, probablemente afectado por su anterior error, ahora comete uno fatal cuando juega torre B1. Sigue torre C2, torre B5, torre por D2, torre por A5, torre por A2. Con tantos peones en el tablero, este es un final técnicamente ganador, como lo demostró Wei Yi de manera convincente. Siguió G4, G5, torre A7, A3, rey G2, torre A1, rey G3, A2, rey G2, F6, H3, E5, rey F3, rey E8, rey G2, rey D8, rey a F3, rey C8, rey E2, rey B8, torre A3, rey B7, rey F3, rey C6, y aquí las blancas abandonaron. Al igual que en el ejemplo anterior, iremos directamente al tema que nos interesa sobre este interesante patrón en los finales, donde en esta ocasión igualmente llevar el rey al centro del tablero es un grave error. D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6.
E3, alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, E6, caballo C3, caballo de B a D7, C por D5, E por D5, alfil D3, G6, enroque corto, alfil G7, E4, D por E4, alfil por E4, enroque corto, alfil C2, caballo B6, torre D1, caballo de F a D5, alfil B3, torre E8, alfil E3, dama F6, dama por F6, alfil por F6, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, C por D5. Por cierto, tenemos otro final tranquilo, aparentemente sin nada en juego, en el que Nikita Bityugov es blanca y que no termina en tablas. Sin embargo, esta vez es su oponente quien comete un error engañado por el mismo principio del final del juego, donde se plantea el rey rápidamente hacia el centro del tablero. Continúa el blanco con torre a C1, torre a C8, rey F1. Esta partida se jugó en menos de 2 meses después de su derrota de Bityugov ante Wei Yi. Me gustaría creer que Bityugov lo pensó 2 veces antes de hacer este movimiento. Sin embargo, ahora el negro jugó rey F8. Jugada dudosa. Tersakian comete el mismo error mental de Bityugov en el juego anterior. Por supuesto, las negras quieren llevar su rey a D7 para hacer cambios en la columna C lo antes posible. Pero, una vez más, la centralización automática del rey tiene inconvenientes tácticos. En retrospectiva, analizando el juego posteriormente, comprendemos que B6 habría sido la jugada correcta, ya que habría evitado la única idea de las blancas en la posición. Esto habría sido prácticamente un empate muerto. Pero después de rey F8, continuó con torre C5. De repente, el negro es el que necesita tener cuidado en esta posición aparentemente simple. Torre por C5 es una jugada de valor dudoso. Este quizás no sea un movimiento tan malo como un error práctico. La estructura de peones cambia en favor de las blancas y de repente obtiene algunos motivos tangibles, aunque leves, para jugar por la victoria. Las negras aún mantendrían el equilibrio con una defensa pasiva por medio de torre a D8, alfil H6, una jugada interesante obligando al rey a volver a G8. Este jaque no hubiera sido posible en una posición similar con los reyes en G1 y G8. Afortunadamente para las negras, las blancas no tienen formas concretas de hacer uso de sus piezas ligeramente más activas después de rey G8. Sin embargo, rey E7 lleva a la desventaja clara con torre E1 jaque, rey D7, torre por D5 jaque con un peón limpio de ventaja. Luego de rey G8, rey E2, B6, torre por C8, torre por C8, rey D3, torre C4, con iguales oportunidades para ambos jugadores. Tras la captura torre por C5, D por C5, torre D8. Este movimiento pasivo, sin embargo, ya es un grave error. Parece que la tendencia del juego ha estado cambiando a favor de las blancas en los últimos 2 movimientos, lo cual es bastante impactante considerando lo empatado que estaba este final al principio. En pocas palabras, Tersakian perdió el control de la posición. La continuación correcta era alfil por B2, torre B1, alfil C3, torre por B7, torre E6. Quizás fue difícil apreciar la jugada de este movimiento defensivo que detiene el peón C y despeja la casilla E8 para el rey. La jugada D4 es un error por alfil H6 jaque, rey G8. Se amenaza mate.
en E1, lo que es evitado con G4, D3 y torre D7, con un final ganador para el blanco. Luego de torre E6, torre por A7, D4, alfil H6 jaque, rey E8, y las negras deberían tener suficiente compensación por el peón debido a sus piezas activas. También me gustaría señalar el principal inconveniente táctico de rey F8 después de D4, a lo que seguiría alfil por D4, torre D8. Parecería que las negras están ganando, pero después de C6 cambia las tornas debido al rey expuesto en F8. Las negras se ven obligadas a defender un final desagradable después de B por C6, puesto que las otras dos continuaciones, alfil por D4, sigue C por B7, rey E7 y torre por D4, con un final de torre con dos peones extra, es ganador. La otra captura, torre por D4, es respondido con torre por D4, alfil por D4 y C7, que permite transformar el peón en dama. B por C6 es respondido con alfil C5 jaque, rey E8, torre E1, rey D7, B3. Las blancas tienen ligera ventaja por su mejor estructura, aunque difícil de materializar. Continuando con la partida, torre D8, sigue alfil D4, alfil por D4 y torre D4. Vityugov ha destilado su ventaja en un final de torre típico con una mayoría en el flanco de dama contra un peón central bloqueado. La defensa de las negras en tales posiciones es una tarea ingrata, como muestra la continuación de la partida. El negro continuó con rey E7, rey E2, B6, C por B6, A por B6. Se ha modificado la estructura a favor del blanco, que solo tiene dos grupos de peones contra tres de las negras. Torre B4, torre D6, rey D3, rey D7, torre F4, F6. Un error. Probablemente ya sea un error decisivo. Rey E7 evitaría la idea de las blancas de la partida. Seguiría rey D4. En este caso es mejor A4. Pero siguiendo con este análisis, que ya en realidad nos apartamos del tema fundamental, puesto que en este caso el blanco está cumpliendo perfectamente con su plan de centralización del rey, seguiría en este análisis torre C6, rey por D5 y rey E7, como decía, era mejor en vista de esta continuación, y ahora torre C5 jaque, una jugada intermedia después de rey D4, torre C2 con fáciles posibilidades de empatar en este final. Pero tras F6 siguió rey D4. Las piezas de las negras ahora son demasiado pasivas y pierden un peón por la fuerza. Torre C6, rey por D5, torre C5 jaque, rey D4, torre C2, B3, torre por A2 y torre por F6. Esto parece un final técnicamente ganador y Vityugov convirtió sin muchos problemas su ventaja. Muestro sin comentarios el final de la partida para que comprendan cómo se materializó esta ventaja. Continuó con rey E7, torre F3, torre C2, rey D3, torre C5, torre F4, rey E6, torre E4 jaque, rey D6, torre D4 jaque, rey E6, torre C4, torre B5, rey C3, rey D6, torre F4, torre G5, G3, rey C5, torre F7, torre H5, H4, rey B5, B4, rey C6, rey C4, rey D6, F4, rey C6, B5 jaque, rey D6, torre B7, torre C5 jaque, rey B4, torre C1, torre por B6 jaque, rey C7, torre F6, torre G1, rey C5, torre C1, rey D5, torre G1, torre C6 jaque, rey B7, torre C3, rey B6, torre B3, torre E1, H5, y en este momento el negro abandonó.
Cualquier duda sobre este final que no he comentado y quieran señalar algo, déjenlo en los comentarios, así como cualquier otro tema que deseen expresar sobre este patrón en estas dos partidas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.